Buenos días a todos los que siguen su canal de Cristiano Moderno. Hoy es un día en que daré bilingüe la charla. Good morning, evening, and afternoon to everybody who follows this video. Today's video will be bilingual. Recientemente una vecina puso un pizarrón en su patio de enfrente con la bendición Aaronica. La vi luego la reconocí como precisamente esta bendición que aparece en el libro de Números, capítulo 6, del 23 en adelante. Y pensé que sería que sería de muy buen agrado y que sería muy buena aportación subir una meditación, una reflexión sobre el significado de esta bendición arónica. Recently, a neighbor of mine brought up a board with a blessing of number 62326, which is the Aaronic or priestly blessing, which is a very beautiful blessing. So I thought it would be a good idea to come and share a meditation or a reflection about what this blessing is. Esta bendición tiene 6 partes y cada una de las 6 partes es hermosa. This blessing has 6 parts to it. Each of the 6 parts is pretty. Sin embargo, muchas versiones de la Biblia modernas las traduce a su forma. A veces no siendo directamente ligado con lo que las palabras en esta bendición arónica dice originalmente. Sometimes, recently, different versions of the Bible, regardless English or Spanish, tend to translate this verse in different ways, and sometimes not being true to the idiomatic expressions of its original in Hebrew. Hoy vamos a profundizar y reflexionar estos significados muy hermosísimos y lo que esta bendición significa. Today we shall look at these 6 parts and see what this blessing actually means. En realidad va más profundo de lo que se ve. In reality, it's deeper than what can be seen at a superficial level. Veamos, los invito a que entren conmigo a ver. Vamos a leer el español, el inglés, luego el hebreo. We shall follow this by looking at it in each component in 3 languages: Spanish, English, and Hebrew. Después pasaremos a reflexionar lo que significa en su hebreo. We shall then look at what it means in its Hebrew y cómo esto se aplica, how this can be applied. Comencemos. Let's begin. Abran sus Biblias a número 6, 23, 26. Open Bibles to number 6, 23, 26. Primero leer en español. First I will read in Spanish. Después en inglés, then in English. Habla al Señor y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. Let's look at it in English. Ahora veámoslo en inglés. Before I explain it, I want to look at it in all the languages. Antes de explicarlo, quiero ver en sus diferentes idiomas. Tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. ¿Ah? Ahora veamos lo que eso significa en su hebreo. Now let's look at this in its Hebrew. Yibarechecha Yahweh
vayishmereja. Veamos las dos primeras partes. Let's look at the first two parts. Yibarejeja vayishmereja. Tenemos dos verbos aquí. Baraj. Veamos este primero. Baraj es el verbo bendecir, dar una bendición. Pero quiero resaltar que esta es la forma piel del verbo, que suele ser una forma que implica intensidad. O sea, que quiere que su bendición, que no nomás derrame su bendición, sino que esta bendición sea una bendición intensa sobre tu vida. No dice, Vaiberoja. No, dice Vaibarejeja. Está conjugado de forma barej. Y vemos aquí, esta marquita aquí, es acción inconclusa, acción continua. Que Dios esté bendiciéndote intensamente, es lo que esto da a entender. No nomás es, te doy la bendición y ya, no. Está hablando que Dios quiere, que el que esté dando esta bendición quiere que realmente Dios manifieste esta bendición de una manera grande sobre la vida de quien está recibiendo esta bendición. Esto que nos da a entender él. Y no nomás ahorita, está en acción inconclusa, o sea que continuamente Dios siga intensamente bendiciendo a quien recibe esta bendición. Let's now look at the first component, the verb. We see the word yibarejeja, which translates as may he bless you. But let's break it down further. We see that, Hebrew has these things that other verbs, that other languages have, which is called the binyanim, in which the way the verb is used also implies a level of intensity. This is in the form called PL, which means very intense. The person doing this blessing isn't just saying, "Oh, may the Lord bless you." He's saying, "May the Lord richly, profoundly, powerfully, intensely bless you." And notice we see with it starts with this little remark that looks like an apostrophe. That's a yod. This tells us that this is it's called the imperfect, which means it's an action that has not been concluded. It's an ongoing action. In other words, may God continually and intensely bless you. It's not just, oh, here's a blessing. And no. Much deeper than that. It's talking about rich, profound level of blessing. No quiero continuar sin hacer una aclaración. Aquí tenemos la palabra Yahvé. No dice Jehová, como muchos lo quieren traducir. Esas marcas que después la gente traduce como para poder justificar, pronunciarlo como Jehová, vinieron mucho después. Cuando los masoretas, los sabios judíos, pusieron estas marcas para indicar vocales, lo pusieron en todas las palabras, menos en Yahvé. Dejaron Yahvé sin las marcas diacríticas y los puntos y rayitas que dan a entender las vocales, porque no querían que uno pronunciara el nombre de Dios. Pero ya después viene la deforma protestante y deforma el nombre de Dios, poniéndole un Sheva y un Kamatz. Sheva son estos dos puntos de acá, y el Kamatz es esta crucecita abajo de aquí, para poder justificar, pronunciarlo como Jehová, pero no ese es su verdadero significado. Realmente la pronunciación es Yahvé. This next part I want to talk about may not be part
may or may not be construed as part of the blessing, but it is important for me to clarify this. When we look at the Hebrew, we usually see these dots and lines under the Hebrew letters. Those represent the vowels. When the Masoretes or the Jewish wise people put them there originally, they did not put any along this word here. They left this without the vowel marks because they did not want God's name to be pronounced. However, when the Protestant Reformation came about, um, the few people who insisted in using the failed name of Jehovah, which is really not God's name, decided to add these two dots here, which is called the Sheva, and it's still a cross-like mark down here called the Kamats, to justify mispronouncing God's name. But originally, all the words had those marks except this word. But its correct pronunciation is Yahweh, not Jehovah. In the original Hebrew language, there was no word for Jehovah, there was Yahweh. Veamos ahora la segunda parte de la bendición. Vaishmereja. Aquí vemos que está en la forma cal, o sea, ya no es intenso, ya es una forma regular. Pero vemos la raíz shmer, de la raíz de la palabra shamar, que implica protección, guardia o vigilia. Entonces dice aquí, y te proteja. Y vemos otra vez el yod indicando acción continua y te siga o continúe bendiciéndote. Es lo que dice aquí. Next we see this word vishmereja, which is either cal or regular non-intense form. But the beautiful thing here, we have the word shamar. This is the root for the word shamar, which implies protection. We see the yod, which once again marks imperfect or continuous action, and make it continue protecting you. En resumen, estas primeras dos partes nos dice que Dios te dé una bendición intensa y continua y que te siga protegiendo. This first two parts could be then interpreted this way. May God intensely and deeply bless or continue blessing you, and may He continue protecting you. Ahora vamos a la siguiente parte, al siguiente versículo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Esta parte de aquí no es correctamente traducida, como vamos a ver, pero es todavía más hermoso lo que dice. Now let's look at the next part of the verse. Sorry, I did not share it. Disculpen, no lo compartí. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. En el hebreo no dice esto. Vamos a ver cómo es lo que dice. Primero vamos a ver el inglés. Okay, let's look at the next verse, the verse in English. And see what it tells us. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Let's see what it says in Hebrew. Veamos lo que dice en hebreo.
Give me a few moments. Here we go. Ya'er Yahweh panav leja v'yihunecha. Tenemos el verbo Ya'er y el verbo hunach. Son los dos verbos que vemos aquí. The two verbs and the two components we see here are Ya'er and hunach. Excuse me, I'm having a little issue here with Ok, veamos ahora. Aquí la raíz es aer, que quiere decir brillar. Pero aquí nos dice que está en la forma jifil. Jifil es causativa, hacer que algo ocurra. Hacer que algo ocurra, hacer que ahora aquí está dándonos a entender, hacer que algo brille, causar que algo brille. ¿Que qué cosa brille? Panav eleja, el rostro de Dios. Y vemos que dice eleja. Hay dos formas de expresar aquí. Una sería aleja, que sería sobre ti, que es una forma que muchas Biblias lo traducen, pero aquí no está diciendo aleja, no, eleja. Eleja da a entender hacia tu dirección, rumbo a ti. Es decir, que Dios haga brillar su rostro en tu dirección. No dice que haga brillar su rostro sobre ti. Quiere decir que Dios se muestre favorable hacia ti. Que el favor de Dios te acompañe. Que el favor de Dios vaya no sobre de ti, pero rumbo en tu dirección. Que las cosas que hagas, que tu conducta, que tu forma sea de tal manera que el favor de Dios te acompañe. We see here, for example, the word ya'er. The root is er, which means to shine. This comes from the root word or, which means light. But it's saying it now as a verb, to cause. We see that it is telling us that binyan is a hifil binyan, which means it's causative. Whenever there's this is part of the power of the binyans, which adds power to the Hebrew language. We have 7 minions. 2 of them talk about intensity. 2 of them are used regularly, and then 2 of them imply cause and effect. They talk about causing or making something happen. That's a hifil and a hofal. The hifil is telling you that now God is making something happen. What is He making to happen? He's making something shine. What is He making shine? He says here, panav, his face, literally the sides of his face. But now, which way is making it shine? Many translations, many versions tend to translate it as to shine upon. But that's not what we see in the Hebrew. To shine upon or over somebody, it would say, this last part would say aleja. But it doesn't say aleja, it says eleja. That little change in the vowel in front makes a big difference. Aleja would mean upon you, on you. But this time it says eleja, which does not mean upon you, it means towards you. May the light of the face of God shine in your direction. May His favor shine towards you. May His, it also implies, may what you do be
cause for God to be favorable to you. Y luego tenemos aquí que dice Vaijuneja. Aquí vemos que tiene estos 3 puntos abajo. Primero vemos que aquí la raíz es gen, gracia. El verbo aquí es el verbo janaj, que quiere decir conceder la gracia. Pero vemos que tiene estos 3 puntos abajo del hed, que eso se llama un kubutz. Cuando esto ocurre ya es la otra parte, el otro verbo de causalidad, pero otra vez en receptivo. Ya aquí no es hacer que algo sea, sino haber sido hecho que algo ocurra. Es decir, y que su gracia y que haya sido hecho, que su gracia haya sido hecha a ti. Es decir, que te hayas conseguido tu gracia. Está hablando en receptivo. Haya hecho que su gracia esté aquí, esté sobre ti. Que su gracia, no dice y haga que tu gracia y que su gracia esté sobre ti, sino haga que su gracia ya esté sobre ti. Y que su gracia, literalmente quiere decir, y que su gracia sea hecha, sea causada sobre ti o en tu vida. Es decir, que hayes su gracia en tu vida. Pero ahora está diciendo que su gracia esté en ti, que su gracia haya sido provocada en ti. Here we see the fourth verb in the blessing, vaijuneja. Right here, the root is gen, which means grace. The verb, the main verb in its root is gena, which means to grace somebody, to provide somebody with grace. But we see these little 3 dots under the head. That's called the kubutz. And when we see that in a verb, that tells us it is in the hofal binyan, which is also causative but receptive. The hifi binyan, which we saw with Yair, means you're making something happen. But the hofal means you're having something made to you. So now we have here, it's not telling us, may he provide his grace over you, but may he cause that his grace befall upon you. Do we see the difference? One of them is he's actually making the action, but grace is not doing anything, at least not in this verb. At least not in this sentence. Something is happening to the grace. What's happening to the grace? Here, the grace is coming to you. Literally it says, and may his grace be made unto you. En resumen, esta bendición pudiéramos decirla de esta manera: que él haga brillar su rostro en tu dirección y que su gracia sea provocada en ti. We could then probably summarize this part of the blessing. May his face shine in your direction, and his grace be caused to be upon you or on you. Vamos ahora al siguiente componente de esta hermosa bendición.
y nos dice de la siguiente manera: el Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Let's look now at the next component of this blessing. And we see that it says as follows. The Lord turn his face towards you and give you peace. Let's read in the Hebrew. Veámoslo en el hebreo. Yisa Yahweh panav eleja v'yasem lecha shalom. We have the two verbs, which are Yisa and Yasem. Tenemos dos verbos, Yisa y Yasem. La primera que vemos es el verbo Yisa, que es levantar o sostener. Sostenga Yahvé su rostro en tu dirección. ¿Qué significa cuando Dios tiene su rostro en tu dirección? Está hablando sobre su compañía. Por ejemplo, en el Génesis vemos que nos dice que Lot levantó los ojos en dirección del Jordán, es decir, que miró, se dio cuenta de Jordán y se dirigió a habitar en Jordán. Que ponga los ojos sobre ti, que te conceda su presencia. Mira, levanta tus ojos sobre fulanito. Quiere decir que estás consciente, estás ahí, estás viendo lo que fulanito está haciendo. Cuando es una forma de decir poner atención. Esta expresión hasta la tenemos en el español. Alza los ojos y mira, pon atención. Fíjate, que te acompañe, que esté al tanto. Es lo que está diciendo, que Dios levante sus ojos, que ponga atención y te vea, que esté al tanto de ti, que te acompañe, que donde quiera que tú estés, Él te esté viendo y esté acompañándote. We see the verb here, isa, which means to lift up one's eyes. To lift up, to raise, or to bear. We are told, for example, that Lot raised up his eyes upon the Jordan. That means he looked out and noticed Jordan. We usually say, we live in a society that's so distracted, and then we usually say, hey, put your eyes upon this, which means, hey, put attention, focus. And this implies active participation and an active presence. We're telling the person we're blessing, may God his eyes upon you. May he watch you. May he be active in your life. Vayasem lecha shalom. Aquí el verbo es sem. Aquí la palabra, el verbo es sem. No como los nombres. Aquí este es otro. Aquí no es el nombre de Shem. Nada que ver con Shem, de nombre, ni del hijo de Noé. Aquí el verbo sem es decir, poner como forma de establecer o fijar. Que establezca algo, que fije algo, pero que establezca o fije, ¿qué cosa? La paz. Que establezca hacia ti la paz. Que fije para ti
la paz. Que te dé un día lleno de paz, de tranquilidad. No está hablando de una paz externa. Ay, no haya guerras, no está hablando de eso. Está hablando que establezca en tu corazón una paz para poder sobrellevar las presiones del día de una forma tranquila. Decía una de las santas, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Está diciendo lo mismo aquí, que esté una paz en tu interior de tal forma que puedas llevar un día lleno de paz y de tranquilidad. The last verb we see here is the word Sam. It looks like Shem, but it's not actually telling us Shem as in name or the son of Noah. It's actually the verb Sam, which this verb in Hebrew means to establish or to put or set. He's saying, telling the person who's receiving the blessing, may God set, establish, or found something in your life. What is he telling you? What is God to set or establish? We see the word shalom, which means peace. May God establish peace for you. May God establish, um, may God set peace or set up peace for you. Obviously, he's not talking about external peace as in, oh, let's hold hands and sing kumbaya. That's not the peace it's talking about here. It's talking more of an internal peace. Such a peace that you could live through and you would not feel, and even though you might go through the stresses of life, because we live in a life that's full of stress, may this peace outshine the stress that you may feel. Que esta paz brille más arriba que el estrés que tú puedas sentir. Podemos resumir esto de tal manera que Dios ponga atención sobre ti, que Dios te dé su atención y establezca para ti la paz. We can pretty much summarize this in the following way. May God pay attention to you and establish for you peace. Ahora, les voy a querer pronunciar de una vez toda esta bendición. I'm going to try and say this for you guys. First in the Hebrew, and then in our languages as a way of closing today's section. So bear with me. Acompáñenme. Voy a tratar de despedir esta sesión dando sobre ustedes esta bendición arónica. Primero en hebreo, luego en nuestros idiomas modernos. Yebarajeja Yahvé vayashmereja. Yair panav. Yair Adonai panav eleja. Vehuneja. Yase Adonai panav eleja vayasem leja shalom. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te bendiga intensamente y te proteja. Que haga su favor brillar en tu dirección y que su gracia sea hecha sobre ti. Que Yahvé te ponga su atención y establezca sobre ti la paz. May the Lord intensely and richly bless you and protect you. May his favor shine in your direction, and may his grace be made unto you. May he
pay attention to you, and establish peace for you. Yo sé que estas no son las formas que traducen los textos, pero es la forma más cercana que yo encuentro posible a las palabras que se escogieron en el hebreo original. Es una de las expresiones más directa al hebreo original. I know your Bible might not translate it the way I've expressed it here, but try to be as faithful as possible to the actual Hebrew language. ¡Viva Cristo Rey! Bendiciones. Aquí tengo un ex-Wilds que si soy católico y me dice que él es adventista del séptimo día. Sí, soy católico. Y ya sabía que tú eras adventista por el tipo de cosas y de comentarios que habías hecho en otro video que habías subido. Pero igual te mando bendiciones. I've got this person commenting here asking me if I'm Catholic. Yes, I'm Catholic. And he's telling me that he's a Seventh-day Adventist. Yes, I realized because we had a little discussion about half a year ago that got a little bit heated with some of the things that he was bringing up. I already knew he was a Seventh-day Adventist, but just the same, may the Aaronic blessing go out to you. De igual manera, next Wilds, que la bendición arónica sea sobre ti.